Mi papá me arrastró por el camino de entrada por bloquear el auto de mi hermana. Luego me empujó hacia el basurero. Fue ahí, tirada entre las bolsas de desperdicios, mientras él gritaba que era una malcriada que no respetaba a la familia, que finalmente entendí que nunca había sido realmente su hija. Lo que él no sabía era que acababa de cometer el error más grande de su vida, porque yo había grabado todo. Esa mañana de sábado había empezado como cualquier otra en casa de los Rivera. Yo había llegado a recoger las últimas cajas de mis pertenencias después de mudarme finalmente del hogar familiar. Detente ahí. Antes de la revelación más impactante de esta historia, hypea este video. Es la función más nueva de YouTube que nos eleva en el ranking. Solo haz clic en me gusta y verás aparecer el botón hypear. ¿Hecho? Fantástico. Continuemos con el relato. A mis 26 años, había decidido que era hora de independizarme, especialmente después de años de sentirme como una extraña en mi propia casa. Mi hermana menor, Camila, de 24 años, había logrado nuevamente crear un drama por algo completamente insignificante. Mi traición hacia la familia había sido simplemente estacionar mi viejo Honda Civic frente al garaje por 10 minutos, mientras cargaba mis libros al auto. Camila había salido de la casa como un tornado, gritando que tenía una cita importante y que yo había bloqueado su BMW deliberadamente. La muy dramática había llamado inmediatamente a papá, quien estaba podando el césped del patio trasero, para que viniera a solucionar el problema de su hija mayor irresponsable. ¡Sofía! El grito de mi padre, Roberto Rivera, resonó por todo el vecindario mientras se acercaba con las manos sucias de tierra y una expresión que conocía demasiado bien. Era la misma mirada que había visto cada vez que Camila se quejaba de algo que yo supuestamente había hecho mal. ¿Qué demonios crees que estás haciendo bloqueando a tu hermana? Papá, solo estoy cargando mis cosas al auto. En 10 minutos ya me voy, le expliqué tranquilamente, mientras sostenía una caja llena de fotografías familiares donde, curiosamente, yo siempre aparecía en las esquinas o había sido recortada. La venganza del tiempo había hecho que me diera cuenta de todos estos pequeños detalles que había ignorado durante años. No me importa lo que estés haciendo. Su voz se elevó hasta convertirse en un rugido que hizo que varios vecinos se asomaran por sus ventanas. Tu hermana tiene prioridad en esta casa. Siempre ha sido así. Camila estaba parada detrás de él con los brazos cruzados, y esa sonrisa de satisfacción que había perfeccionado desde que éramos niñas. Llevaba puesto un vestido que costaba más que mi renta mensual, y zapatos que probablemente valían lo mismo que mi auto usado. Todo pagado por papá, por supuesto, como siempre había sido con la princesa de la familia. Roberto, déjala terminar de cargar sus cosas, intervino mi madre, Elena, desde la puerta de la casa, pero su voz sonaba débil y sin convicción. Después de 25 años de matrimonio, había aprendido que era más fácil mantenerse al margen cuando se trataba de los arranques de ira de su esposo, especialmente cuando involucraban a sus 2 hijas. «¡Cállate, Elena! Esto no es asunto tuyo». Mi padre se giró hacia ella con una ferocidad que me hizo dar un paso atrás instintivamente. Luego volvió su atención hacia mí y pude ver en sus ojos algo que me helaba la sangre, un desprecio real y profundo. «Mueve ese auto chatarra ahora mismo». «Está bien, ya casi termino», respondí, tratando de mantener la calma mientras colocaba la última caja en el asiento trasero. Pero aparentemente, mi tono no le gustó para nada. Lo que pasó después cambiaría para siempre la dinámica de nuestra familia. Mi padre se acercó a mí con pasos firmes y deliberados, agarró mi brazo con tanta fuerza que pude sentir como sus dedos se clavaban en mi piel y comenzó a arrastrarme lejos del auto. No fue un jalón suave o una guía paternal, fue un arrastre violento por el pavimento rugoso del camino de entrada. «Papá, me estás lastimando», grité mientras mis rodillas se raspaban contra el cemento y mi blusa se desgarraba por la fuerza del arrastre. Pero él no se detuvo. De hecho, parecía que mis gritos de dolor solo lo alimentaban más. «Bueno, tal vez así aprendas a respetar a tu hermana y a esta familia». Su voz tenía un tono de sadismo que nunca antes había escuchado. Era como si hubiera estado esperando años por una excusa para desatar toda su frustración conmigo. El arrastre terminó cuando llegamos al área donde estaban los botes de basura. Ahí, frente a los ojos horrorizados de mamá y la sonrisa complacida de Camila, mi propio padre me empujó con tal violencia que caí directamente entre las bolsas de desperdicios. El olor a comida podrida y el líquido pegajoso que se filtró a través de mi ropa fueron lo de menos comparado con la humillación que sentí en ese momento. «Ahí es donde pertenecen las hijas malcriadas que no respetan a la familia», gritó mientras yo trataba de levantarme entre la basura. «Tal vez ahora entiendas cuál es tu lugar en esta casa». Camila se acercó con sus tacones resonando contra el pavimento
y se inclinó ligeramente para mirarme desde arriba. «Tal vez ahora aprendas a no meterte donde no te llaman, hermana», susurró con esa voz dulce que usaba cuando quería parecer inocente frente a otros, pero que yo conocía demasiado bien como puro veneno. Mientras me incorporaba lentamente, sintiendo como el jugo de alguna fruta podrida goteaba por mi espalda, algo dentro de mí se rompió definitivamente. No fue solo el dolor físico de las raspadas y moretones que ya comenzaban a formarse, fue la comprensión absoluta y cristalina de que para mi propia familia yo era literalmente basura. Pero lo que ninguno de ellos sabía era que mi teléfono había estado en modo de grabación desde el momento en que había comenzado a cargar las cajas. Todo había quedado capturado. Los gritos, la violencia, el arrastre, la humillación y especialmente las palabras exactas que habían usado. Mientras me limpiaba la suciedad de la cara, una extraña sensación de calma comenzó a invadirme. Mi padre se limpió las manos en su camisa como si hubiera terminado de sacar la basura y se dirigió hacia la casa. «Ahora sí puedes moverte, Camila», le dijo a mi hermana con una sonrisa paternal que contrastaba de manera grotesca con la violencia que acababa de ejercer contra mí. Camila prácticamente saltó hacia su BMW, claramente encantada con el espectáculo que acababa de presenciar. «Gracias, papi. Sabía que tú me entenderías», ronroneó mientras abría la puerta de su auto. Algunas personas nunca aprenden a respetar a la familia. Mi madre se acercó tímidamente para ayudarme a levantarme, pero yo levanté la mano para detenerla. «No, mamá, ya es suficiente». Mi voz sonaba extrañamente tranquila, incluso para mí misma. Elena me miró con ojos llenos de lágrimas y culpa, pero no dijo nada. Nunca decía nada cuando realmente importaba. Mientras me dirigía hacia mi auto, escuché a Camila arrancar el BMW y alejarse, probablemente hacia otra de sus citas costosas pagadas por papá. Mi padre había vuelto a su tarea de jardinería como si nada hubiera pasado, silbando una melodía que me resultó particularmente ofensiva en ese contexto. Me subí a mi Honda Civic sin limpiarme completamente, porque quería preservar la evidencia física de lo que había ocurrido. Las manchas en mi ropa y los rasguños en mis brazos serían tan importantes como la grabación que tenía en mi teléfono. Mientras manejaba lejos de la casa donde había crecido, una sonrisa comenzó a formarse en mis labios. Durante 26 años había sido la hija obediente, la que trataba de complacer, la que aguantaba en silencio el favoritismo descarado hacia Camila. Había tolerado ser tratada como ciudadana de segunda clase en mi propia familia, siempre creyendo que algún día las cosas cambiarían. Pero ese día, tirada entre la basura por mi propio padre, finalmente había entendido la verdad. Lo que mi familia no sabía era que yo había estado documentando estos incidentes durante meses, recopilando evidencia de un patrón de abuso emocional y ahora físico. Y lo que definitivamente no sabían era que tenía contactos en lugares que podrían hacer que esta grabación llegara exactamente donde necesitaba llegar. La venganza, comprendí mientras me alejaba, a veces llega vestida de justicia. Y la justicia, cuando finalmente llega, puede ser devastadoramente hermosa. Esa noche, mientras me duchaba en mi pequeño apartamento, cada gota de agua que caía sobre mis heridas me recordaba la humillación que había vivido, pero también me recordaba que ya no era la misma Sofía que había salido de esa casa esa mañana. Mi teléfono descansaba sobre el tocador del baño, reproduciendo una y otra vez la grabación de 43 minutos que documentaba todo, desde el momento en que Camila había comenzado a gritar hasta las palabras exactas que mi padre había usado mientras me arrastraba. Ahí es donde pertenecen las hijas malcriadas que no respetan a la familia. Su voz sonaba aún más cruel reproducida en la grabación. Había capturado cada insulto, cada momento de violencia, incluso el sonido de mi cuerpo golpeando contra las bolsas de basura. Era evidencia irrefutable de lo que había ocurrido. El domingo por la mañana, mientras desayunaba en la tranquilidad de mi pequeña cocina, recibí exactamente lo que esperaba. Un mensaje de texto de Camila. «Espero que hayas aprendido la lección de ayer. Papá estaba muy molesto, pero ya sabes cómo eres a veces. Tal vez deberías disculparte con él». El mensaje me hizo reír en voz alta. Camila realmente creía que todo volvería a la normalidad, que yo regresaría arrastrándome a pedir perdón como había hecho tantas veces en el pasado. Lo que no sabía era que ya había puesto en marcha un plan que cambiaría todo para nuestra familia. Mi primera llamada fue a mi tía Carmen, la hermana menor de mi padre, quien siempre había sido la rebelde de la familia Rivera. Carmen había mantenido una relación tensa con Roberto durante años, especialmente después de que él había tratado de controlar su vida amorosa cuando era joven. Ella había sido testigo silenciosa del favoritismo hacia Camila durante años,
pero nunca había intervenido directamente. Sofía, mi niña, ¿qué tal estás? Su voz cálida contrastaba enormemente con el tono frío que había escuchado de mi familia el día anterior. Tía, necesito contarte algo muy importante. ¿Podrías venir a mi apartamento esta tarde? Es sobre papá y lo que pasó ayer. Hubo una pausa. Carmen conocía a su hermano lo suficiente como para saber que si yo la estaba llamando, algo grave había ocurrido. Voy para allá en una hora. Cuando Carmen llegó y escuchó la grabación completa, su rostro pasó por una serie de emociones que iban desde la incredulidad hasta la furia absoluta. Sus manos temblaban mientras sostenía mi teléfono, y pude ver lágrimas de rabia formándose en sus ojos. «Ese maldito», murmuró cuando la grabación terminó. Siempre supe que Roberto tenía un temperamento horrible, pero esto es imperdonable, Sofía. ¿Te lastimó mucho? Le mostré las marcas en mis brazos y las raspadas en mis rodillas. Carmen tomó fotografías con su propio teléfono, documentando cada moretón, cada raspón. Su experiencia como trabajadora social le había enseñado la importancia de preservar evidencia. Sofía, esto no puede quedarse así. Lo que tu padre hizo constituye agresión física, y el patrón de abuso emocional que me has descrito durante años. Esto tiene que parar. Lo sé, tía. Por eso te llamé, pero quiero hacer esto de la manera correcta. Carmen asintió lentamente. Tienes opciones legales, por supuesto. Pero también hay otras maneras de asegurarnos de que Roberto enfrente las consecuencias de sus acciones sin necesariamente involucrar a la policía de inmediato. ¿Qué quieres decir? Una sonrisa astuta cruzó el rostro de mi tía. Tu padre siempre ha sido obsesivo con su reputación en el vecindario y en su trabajo. ¿Sabías que su jefe en la constructora es mi compadre Miguel? Hemos sido amigos durante 15 años. Y Miguel siempre ha presumido de tener una política de cero tolerancia hacia la violencia doméstica en su empresa. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Roberto trabajaba como supervisor en la constructora más prestigiosa de la ciudad. Era un trabajo que le daba estatus social y un salario que le permitía mantener a Camila con todos sus lujos. Si perdiera ese trabajo. Además, continuó Carmen, ¿recuerdas que tu padre es tesorero del comité de vecinos? Ese comité que tanto le gusta, porque le da poder sobre las decisiones del barrio. Bueno, resulta que varios miembros de ese comité son conocidos míos, y casualmente, están muy preocupados últimamente por los casos de violencia doméstica en la comunidad. La venganza que estaba tomando forma era más elegante de lo que había imaginado. No se trataba solo de exponer a mi padre, se trataba de atacar las bases mismas de su identidad, su trabajo, su estatus social, su imagen de hombre respetable. Carmen y yo pasamos el resto de la tarde planificando cada detalle. Ella contactaría a Miguel el lunes por la mañana, compartiendo la grabación como una preocupación sobre el bienestar de un empleado que podría estar atravesando problemas. También programaríamos una reunión con el comité de vecinos para el miércoles, donde se discutiría la importancia de mantener estándares de conducta en nuestra comunidad. Mientras tanto, yo haría copias de la grabación y las fotografías de mis heridas, guardándolas en múltiples ubicaciones. También documentaría todo el historial de favoritismo y abuso emocional que había sufrido durante años, creando un archivo completo que serviría como evidencia si las cosas escalaban. El lunes por la mañana, mientras me preparaba un café, sonó mi teléfono. Era un número que no reconocía, pero decidí contestar. ¿Sofía Rivera? La voz era profesional. Formal. Sí, habla ella. Mi nombre es Miguel Herrera. Soy el gerente general de Constructora San Miguel. Su tía Carmen me contactó esta mañana con algunas preocupaciones sobre su bienestar. Me preguntaba si podríamos reunirnos para hablar sobre la situación con su padre, Roberto Rivera, quien es empleado de nuestra empresa. Mi corazón se aceleró. Carmen había actuado rápido. Por supuesto, señor Herrera. ¿Cuándo le convendría? ¿Qué tal esta tarde a las 3? Mi oficina está en el centro, pero si prefiere, puedo ir a un lugar que sea más cómodo para usted. Su oficina está bien. Allí estaré. Después de colgar, me senté a revisar una vez más todos los materiales que había preparado. La grabación, las fotografías, el historial de incidentes. Todo estaba perfectamente documentado y organizado. Roberto Rivera estaba a punto de descubrir que había subestimado gravemente a su hija malcriada. A las 2:30 de la tarde, me dirigí hacia las oficinas de Constructora San Miguel. El edificio era impresionante, moderno y elegante. Mientras subía en el elevador hacia el piso 18, no pude evitar pensar en la ironía de la situación. Mi padre siempre había estado tan orgulloso de trabajar en ese lugar, siempre presumiendo su posición y su oficina con vista. Miguel Herrera resultó ser un hombre de unos 50 años,
de aspecto serio pero con ojos amables. Su oficina era espaciosa y profesional, con diplomas y reconocimientos colgados en las paredes. Me recibió con calidez y me ofreció agua antes de sentarnos. Sofía, su tía Carmen me ha contado algunos detalles sobre lo que ocurrió este fin de semana. Antes de que compartamos cualquier información específica, quiero que sepa que en esta empresa tomamos muy en serio cualquier alegación de violencia, especialmente la violencia doméstica. Tenemos una política de cero tolerancia que se aplica tanto dentro como fuera del lugar de trabajo. Entiendo, señor Herrera. Traigo evidencia de lo que ocurrió. Le entregué una copia de la grabación en una memoria USB, junto con un expediente que contenía las fotografías de mis heridas y un resumen escrito de los eventos del sábado. Miguel escuchó la grabación completa sin interrumpir, su expresión volviéndose cada vez más grave. Cuando terminó, permaneció en silencio durante varios minutos, revisando las fotografías y leyendo mi resumen. Finalmente, levantó la vista hacia mí. Sofía, lamento profundamente lo que ha sufrido. Este comportamiento es absolutamente inaceptable, y me avergüenza saber que uno de nuestros supervisores ha actuado de esta manera. Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Roberto Rivera será suspendido inmediatamente mientras conducimos una investigación completa. Y quiero ser claro, basándome en lo que he visto y escuchado hoy, es muy probable que su empleo con nuestra empresa termine permanentemente. Sentí una mezcla de alivio y satisfacción recorrer mi cuerpo. La primera fase de la venganza estaba funcionando exactamente como había planeado. Además, continuó Miguel, quiero sugerirle que considere presentar una denuncia formal. Lo que su padre hizo constituye agresión física, y usted tiene derecho a buscar protección legal. Ya lo estoy considerando, respondí, pero quería asegurarme de que hubiera consecuencias inmediatas por parte de su empleador también. Miguel asintió con aprobación. Ha hecho bien. ¿Puedo preguntarle si se siente segura en su hogar actual? ¿Su padre conoce su dirección? Vivo sola en mi propio apartamento. Y sí, él conoce la dirección, pero no creo que se atrevan a aparecer por ahí, especialmente cuando se entere de lo que está pasando. De cualquier manera, me gustaría darle mi número personal. Si siente que está en peligro o necesita cualquier tipo de apoyo, no dude en llamarme. También puedo recomendarle algunos excelentes abogados especializados en casos de violencia familiar si decide proceder legalmente. Salí de la oficina de Miguel sintiéndome empoderada de una manera que nunca antes había experimentado. Durante toda mi vida, había sido la víctima silenciosa, la hija que absorbía el abuso y la negligencia sin protestar, pero ahora, finalmente, estaba tomando control de la situación. Esa noche, mientras cenaba en mi apartamento, mi teléfono comenzó a sonar insistentemente. Era mi padre. Dejé que fuera al buzón de voz las primeras 5 llamadas, pero finalmente decidí contestar la sexta. ¿Sofía? Su voz sonaba diferente. Había perdido esa confianza arrogante que siempre caracterizaba su tono. Sonaba asustado. Hola, papá, Sofía. Necesito hablar contigo urgentemente. Algo terrible ha pasado en mi trabajo. Me han suspendido y me han dicho que hay una investigación en curso. ¿Tú sabes algo sobre esto? La pregunta era tan absurda que casi me hizo reír. ¿Yo? ¿Qué podría saber yo sobre tu trabajo, papá? No te hagas la tonta conmigo, Sofía. De alguna manera, mi jefe tiene información sobre lo que pasó el sábado. Alguien le ha estado llenando la cabeza con mentiras sobre mí. ¿Mentiras? Mi voz se endureció. ¿Llamas mentiras al hecho de que me arrastraste por el pavimento y me empujaste entre la basura? ¿Llamas mentiras a las marcas que todavía tengo en los brazos por tu violencia? Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Cuando Roberto habló nuevamente, su tono había cambiado completamente. Ya no era el hombre arrogante y violento del sábado. Era alguien que comenzaba a entender que había consecuencias reales por sus acciones. Sofía, mi niña, creo que hubo un malentendido. Yo estaba molesto, sí, pero nunca tuve la intención de lastimarte realmente. Eres mi hija. Te amo. ¿Un malentendido? La hipocresía me indignó tanto que me puse de pie instintivamente. ¿Le dirías lo mismo a tu jefe si escuchara la grabación completa de lo que dijiste mientras me arrastrabas? Otro silencio. Esta vez más largo. ¿Qué grabación? La grabación donde gritas que ahí es donde pertenecen las hijas malcriadas que no respetan a la familia. La grabación donde claramente se escucha cómo me arrastras contra el pavimento mientras yo grito que me estás lastimando. La grabación que documenta cada segundo de tu violencia. El silencio que siguió fue tan profundo que pensé que había colgado. Finalmente, escuché su respiración entrecortada. Sofía, por favor, ¿podemos arreglar esto? Ven a casa, hablemos en familia.
Tu madre está muy preocupada. ¿Ahora mamá está preocupada? ¿Dónde estaba esa preocupación cuando me empujaste entre la basura? ¿Dónde estaba cuando Camila se reía de mi humillación? Por favor, mi niña, no destruyas a tu familia por un momento de ira. Soy tu padre. Un padre no hace lo que tú me hiciste. Un padre no arrastra a su hija por el pavimento. Un padre no humilla a su hija frente a toda la familia. Mi voz se quebró ligeramente, no de debilidad, sino de la emoción pura de finalmente poder decir estas palabras. Tuviste 26 años para ser mi padre. Ese tiempo se terminó el sábado. Colgué el teléfono y lo apagué inmediatamente. Sabía que seguiría llamando, probablemente toda la noche, pero ya no tenía nada más que escuchar de Roberto Rivera. Al día siguiente, Carmen me llamó temprano en la mañana con noticias que me hicieron sonreír antes de tomar mi primer café. Sofía, querida, Miguel me llamó anoche. La investigación ha progresado rápidamente. Al parecer, una vez que comenzaron a revisar el expediente de tu padre, descubrieron otros incidentes problemáticos. Hubo una queja informal hace 2 años de una compañera de trabajo que alegaba que Roberto la había intimidado verbalmente durante una reunión. Y otra situación con un subcontractor que alegaba que tu padre había tenido un arranque de ira inapropiado en un sitio de construcción. ¿En serio? Sí. Miguel dice que el patrón de comportamiento agresivo es claro, y que tu caso fue simplemente la evidencia final que necesitaban. Roberto será despedido oficialmente mañana. La segunda fase de mi venganza se estaba desarrollando aún mejor de lo planeado. Pero Carmen no había terminado. Y hay más. ¿Recuerdas que mencionamos el comité de vecinos? Bueno, resulta que una de las vecinas, doña Mercedes, escuchó todo el escándalo del sábado desde su jardín. Ella me llamó ayer, muy molesta por lo que había presenciado. Al parecer, ella y otras 2 vecinas han decidido presentar una queja formal ante el comité sobre el comportamiento inapropiado de Roberto. ¿Una queja formal? Sí. El comité de vecinos tiene reglas estrictas sobre comportamiento que pueda afectar la armonía del barrio. La violencia doméstica definitivamente califica. Si la queja procede, Roberto podría ser removido de su posición como tesorero y, en casos extremos, la familia podría enfrentar multas comunitarias. Esto era más de lo que había soñado. Roberto no solo estaba perdiendo su trabajo, estaba perdiendo su estatus en la comunidad que tanto valoraba. Carmen, ¿cómo puedo agradecerte todo esto? Mi niña, durante años he visto cómo mi hermano te ha tratado. He visto el favoritismo descarado hacia Camila. He visto cómo te han minimizado y ignorado. Pero nunca imaginé que llegaría a la violencia física. Esto tenía que parar, y me alegra que finalmente tengas el valor de defenderte. Esa tarde, decidí dar el siguiente paso en mi plan. Era hora de que Camila entendiera que sus acciones también tenían consecuencias. Sabía exactamente dónde encontrarla. Todos los miércoles por la tarde, ella y sus amigas se reunían en el café más exclusivo del centro comercial de lujo, donde podían presumir sus compras y chismear sobre otros. Me vestí cuidadosamente para la ocasión, nada demasiado elegante, pero lo suficiente como para verme respetable y segura de mí misma. Llegué al café un poco antes de la hora usual de Camila, y me senté en una mesa con vista clara a la entrada. Camila llegó puntualmente a las 3, luciendo como siempre, impecable, costosa, y con esa sonrisa de superioridad que conocía tan bien. Estaba con sus 2 amigas de siempre, Valentina y Andrea, ambas igual de superficiales y materialistas que ella. Se sentaron en su mesa habitual, cerca de la ventana donde todos pudieran verlas. Esperé exactamente 10 minutos, permitiendo que se acomodaran y ordenaran sus bebidas caras, antes de levantarme y caminar hacia su mesa. «Hola, Camila». Mi hermana levantó la vista, claramente sorprendida de verme allí. Su sorpresa rápidamente se transformó en desdén. «Sofía, ¿qué haces aquí? Este lugar es un poco caro para ti, ¿no crees?». Sus amigas se rieron como siempre hacían cuando Camila hacía uno de sus comentarios crueles, pero yo solo sonreí tranquilamente. «Quería agradecerte por lo que pasó el sábado». La confusión cruzó su rostro perfectamente maquillado. «¿Agradecerme? Sí, verás. Durante años he permitido que me traten como basura en mi propia familia. Pero tu pequeña actuación del sábado, cuando convenciste a papá de que me arrastrara por el pavimento y me empujara literalmente entre la basura, fue exactamente lo que necesitaba para tomar acción». Las amigas de Camila dejaron de reír. Una de ellas, Valentina, se veía claramente incómoda. «¿Tu papá realmente hizo eso?». Camila se sonrojó ligeramente. «Sofía está exagerando, como siempre. Fue solo un pequeño malentendido familiar». «¿Un malentendido?». Saqué mi teléfono y lo coloqué sobre la mesa. «¿Te gustaría escuchar la grabación completa?».
Tengo 43 minutos de audio donde se documenta cada segundo de la violencia de papá y cada palabra cruel que dijiste mientras yo estaba tirada entre la basura. El color desapareció completamente del rostro de Camila. Sus amigas se inclinaron hacia adelante, claramente interesadas en escuchar más. Sofía, no seas ridícula. Guarda eso. Su voz había perdido esa confianza arrogante. ¿Por qué? ¿Te avergüenzas de tus acciones? Porque déjame contarte lo que ha pasado desde el sábado. Me senté en la silla vacía de su mesa, forzándolas a escuchar. Papá fue despedido de su trabajo ayer. Al parecer, cuando su jefe escuchó la grabación, decidió que alguien capaz de arrastrar a su propia hija por el pavimento no era el tipo de empleado que querían en su empresa. Camila palideció aún más. Eso es imposible. ¿Quieres que llame a la constructora para confirmarlo? Puedo darte el número de Miguel Herrera, su ex jefe. Comencé a marcar un número en mi teléfono. De hecho, creo que sería interesante que supiera que su ex empleado tiene una hija que encuentra divertida la violencia doméstica. Para. Camila agarró mi muñeca, pero yo la aparté suavemente. Pero eso no es todo. El comité de vecinos también ha iniciado una investigación. Al parecer, varias vecinas presenciaron el pequeño malentendido familiar del sábado. Papá probablemente perderá su posición como tesorero también. Andrea, que había estado silenciosa hasta ahora, finalmente habló. Camila, ¿todo esto es verdad? ¿Tu papá realmente le hizo eso a Sofía? Camila no respondió. Estaba demasiado ocupada procesando las implicaciones de lo que acababa de escuchar. Su padre sin trabajo significaba que su estilo de vida estaba a punto de cambiar drásticamente. Oh, y hay algo más que pensé que deberías saber, continué, disfrutando cada segundo de su creciente pánico. He estado documentando el patrón de abuso y favoritismo en nuestra familia durante meses. Resulta que tengo evidencia suficiente para presentar una demanda por violencia doméstica. Mi abogado dice que tengo un caso muy sólido. Sofía, por favor, no hagas esto, murmuró Camila, toda su arrogancia evaporándose por completo. Es papá. Es nuestra familia. ¿Nuestra familia? Me levanté lentamente, mirándola directamente a los ojos. ¿La misma familia donde tú te reíste mientras él me arrastraba por el pavimento? ¿La misma familia donde ustedes me dijeron que ahí es donde pertenecía, entre la basura? Las lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de Camila. No lágrimas de arrepentimiento genuino, sino lágrimas de pánico al darse cuenta de que su mundo de privilegios estaba colapsando. Por favor, susurró. Podemos arreglar esto. Hablaré con papá, le diré que se disculpe. Podemos ser una familia normal. ¿Una familia normal? Me reí, pero no había humor en mi risa. Camila, durante 26 años he esperado ser tratada como parte de esta familia normal. El sábado, cuando me arrastraron por el pavimento frente a ti y tú te reíste, esa esperanza murió para siempre. Me dirigí hacia la salida, pero me detuve y me volví una última vez. Oh, y Camila, espero que hayas disfrutado ese BMW que papá te compró, porque algo me dice que los pagos mensuales van a ser un problema ahora que está desempleado. Salí del café dejando a mi hermana llorando frente a sus amigas, que ahora la miraban con una mezcla de horror y fascinación mórbida. Mientras caminaba hacia mi auto, mi teléfono comenzó a sonar. Era un número desconocido. ¿Sofía Rivera? Sí, habla ella. Mi nombre es Dr. Carlos Méndez. Soy psicólogo forense. Su tía Carmen me contactó y me envió algunos materiales relacionados con su caso. Me preguntaba si estaríamos interesada en una evaluación profesional que podría ser útil si decide proceder legalmente contra su padre. El plan continuaba desarrollándose perfectamente. Carmen realmente había pensado en todo. Sí, doctor Méndez, me interesaría mucho hablar con usted. Perfecto. ¿Qué tal mañana por la tarde? Y Sofía, quiero que sepa que después de revisar los materiales que me envió su tía, creo que tiene un caso muy sólido. El patrón de abuso que documenta es textbook, y la evidencia física y auditiva es extraordinariamente clara. Esa noche, mientras cenaba tranquilamente en mi apartamento, recibí una serie de mensajes de texto que me hicieron sonreír. El primero era de mi madre. Sofía, por favor, llámame. Tu padre está muy mal. Ha perdido su trabajo y está hablando de mudarnos porque los vecinos están muy molestos. Necesitamos hablar en familia. El segundo era de Camila. Sofía, mis amigas me están preguntando cosas horribles sobre lo que pasó. Por favor, no destruyas a nuestra familia. Te prometo que todo será diferente ahora. Y el tercero, sorprendentemente, era de mi propio padre. Sofía, he cometido un error terrible. Por favor, déjame arreglarlo. Haré lo que sea necesario. Solo no involucres a la policía. Piensa en tu madre, en tu hermana.
Leí cada mensaje 2 veces antes de borrarlos sin responder. Durante 26 años había sido yo quien suplicaba por atención, por respeto, por amor. Había sido yo quien trataba de arreglar las cosas, quien ponía las necesidades de la familia por encima de las mías propias. Ahora era el turno de ellos de suplicar. Y honestamente, me gustaba cómo se sentía estar del otro lado de la ecuación. El viernes por la mañana, Carmen llegó a mi apartamento con noticias que superaron todas mis expectativas. Sofía, querida, tengo información interesante, dijo mientras se servía café en mi pequeña cocina. Miguel me llamó anoche con una actualización. Al parecer, después de que despidieron a Roberto, varios empleados se sintieron seguros para reportar otros incidentes problemáticos. Resulta que tu padre había estado intimidando a sus subordinados durante años. ¿En serio? Sí, y hay más. Miguel dice que la empresa está considerando presentar sus propias acciones legales contra Roberto por crear un ambiente laboral hostil. Al parecer, podrían demandarlo por daños a la reputación de la empresa. La venganza se había vuelto más amplia de lo que había imaginado. Roberto no solo había perdido su trabajo, ahora enfrentaba la posibilidad de acciones legales de su ex empleador. Y sobre el comité de vecinos, continuó Carmen. La reunión fue anoche. Roberto fue removido de su posición como tesorero por unanimidad, pero además, el comité votó por implementar una multa comunitaria contra la familia por comportamiento que disrumpe la armonía del vecindario. Una multa, $500 mensuales hasta que Roberto complete un programa de manejo de ira certificado. Y si hay cualquier otro incidente, la familia podría ser forzada a mudarse. Me senté en silencio, procesando toda esta información. La casa donde había crecido, el vecindario donde mi padre había construido su reputación, su trabajo que le daba estatus. Todo se estaba desmoronando como consecuencia directa de esos 10 minutos de violencia el sábado pasado. Carmen, ¿no te parece que tal vez esto es demasiado? Mi tía me miró con seriedad. Sofía, mi niña, durante años has normalizado el abuso que has sufrido. Has minimizado el daño emocional, has justificado el favoritismo, has encontrado excusas para el comportamiento inaceptable de tu padre. Pero lo que pasó el sábado cruzó una línea que no puede ser ignorada. Tenía razón. Durante toda mi vida, había sido yo quien había puesto excusas, quien había tratado de mantener la paz familiar a costa de mi propia dignidad. Además, continuó Carmen, ¿sabías que tu madre me llamó ayer? ¿Mamá te llamó? Sí, al parecer, Elena finalmente está viendo a Roberto como realmente es. Me dijo que nunca había visto a tu padre tan asustado, que está durmiendo mal y apenas ha comido desde que perdió su trabajo. Pero lo más interesante es lo que me dijo sobre Camila. ¿Qué sobre Camila? Tu hermana está, ¿cómo decirlo?, entrando en pánico. Al parecer, Roberto le confesó que sin su salario, no van a poder mantener los pagos del BMW ni la mayoría de sus gastos lujosos. Camila está teniendo que enfrentar la realidad de conseguir un trabajo real por primera vez en su vida. La idea de Camila trabajando en un empleo regular después de años de ser mantenida como una princesa era casi cómica. ¿Y qué quiere mamá? Elena quiere reunirse contigo. Dice que finalmente entiende que Roberto ha sido abusivo contigo durante años y que ella fue cómplice por su silencio. Quiere disculparse y ver si hay alguna manera de reparar la relación. Consideré esta información cuidadosamente. Mi madre siempre había sido víctima del temperamento de Roberto también, aunque nunca tan directamente como yo. Su silencio había sido doloroso, pero tal vez había estado basado en su propio miedo más que en malicia. ¿Tú qué piensas, Carmen? Creo que Elena merece una oportunidad de explicarse, pero solo si estás emocionalmente preparada para esa conversación, y solo si ella entiende que una disculpa no significa que todo vuelva a ser como antes. Esa tarde, decidí dar el paso más importante de todo mi plan de venganza. Me dirigí a la comisaría de policía. El oficial Martínez, un hombre de mediana edad con ojos amables, me recibió en una sala pequeña pero cómoda. Le expliqué toda la situación, desde el historial de abuso emocional hasta el incidente del sábado. Le mostré la grabación, las fotografías de mis heridas y toda la documentación que había recopilado. Señorita Rivera, dijo después de revisar todos los materiales, tiene usted un caso muy sólido para una denuncia por violencia doméstica. La evidencia es clara y contundente. ¿Está segura de que quiere proceder con esto? ¿Qué implicaría exactamente? Basándome en la evidencia, podríamos arrestar a su padre inmediatamente. Él enfrentaría cargos de agresión física, y dado que fue grabado infraganti, es muy probable que resulte en una condena. Podríamos también solicitar una orden de restricción permanente. Me quedé en silencio durante varios minutos, procesando las implicaciones. Roberto arrestado,
posiblemente en prisión, con antecedentes penales permanentes. Era más poder del que había imaginado tener. Oficial Martínez, ¿puedo tomar un poco más de tiempo para decidir? La evidencia no va a desaparecer, por supuesto, pero le sugiero que no espere demasiado. Cuanto más tiempo pase, más difícil puede ser proceder. Y si su padre se siente acorralado por todo lo que ha estado pasando, existe el riesgo de que trate de contactarla o intimidarla de alguna manera. Entiendo. Le daré una respuesta definitiva la próxima semana. Salí de la comisaría sintiéndome abrumada por el poder que tenía en mis manos. Con una simple firma, podía hacer que Roberto fuera arrestado y probablemente enviado a prisión. Era una venganza más completa de la que había soñado cuando comencé todo esto. Esa noche, mientras reflexionaba sobre todo lo que había ocurrido, mi teléfono sonó. Era mi madre. Sofía, mi niña. Por favor, no cuelgues. Su voz sonaba quebrada, cansada. Era muy diferente del tono pasivo y evasivo que había usado durante años. Te escucho, mamá. Sofía, necesito pedirte perdón. Durante 26 años he sido una cobarde. He visto cómo tu padre te ha tratado. He visto el favoritismo hacia Camila. He visto cómo has sufrido en silencio. Y no he hecho nada para protegerte. Era la primera vez en mi vida que escuchaba a mi madre reconocer la dinámica tóxica de nuestra familia. ¿Por qué nunca dijiste nada, mamá? Elena suspiró profundamente. Porque tenía miedo. Tu padre. Cuando se enoja, se vuelve muy cruel. Y yo pensaba que si no me metía, al menos una de nosotras estaría a salvo. Pero me di cuenta de que al quedarme callada, te estaba sacrificando para protegerme a mí misma. Las lágrimas comenzaron a formarse en mis ojos, no de tristeza, sino de alivio. Finalmente, alguien de mi familia estaba reconociendo la verdad. ¿Y ahora qué, mamá? Ahora tu padre está destruido. Ha perdido su trabajo, su posición en el vecindario, y creo que está empezando a entender las consecuencias reales de sus acciones. Está asustado, Sofía. Por primera vez en su vida, está realmente asustado. ¿Y Camila? Camila está aprendiendo. Sin el dinero de tu padre, ha tenido que enfrentar la realidad. Está buscando trabajo por primera vez en su vida. Y creo que finalmente está entendiendo que sus acciones tienen consecuencias también. Hubo una pausa larga antes de que Elena continuara. Sofía, no te estoy pidiendo que perdones a tu padre o que regreses a casa. Lo que te hizo es imperdonable, pero te estoy pidiendo que consideres darme una oportunidad de ser la madre que debía haber sido desde el principio. Era una conversación que había soñado tener durante años, pero llegaba demasiado tarde para cambiar el curso de los eventos que ya había puesto en marcha. Mamá, aprecio tus disculpas, realmente las aprecio, pero necesito tiempo para procesar todo esto. Lo entiendo. Solo. Por favor, ten cuidado con las decisiones que tomes. Tu padre está desesperado, y los hombres desesperados pueden hacer cosas impredecibles. Después de colgar, me di cuenta de que mi madre tenía razón. Roberto había perdido todo lo que le daba identidad. Su trabajo, su estatus, su reputación en el vecindario. Un hombre como él, acostumbrado a controlar a través de la intimidación, podría volverse realmente peligroso cuando se sintiera completamente acorralado. El lunes por la mañana, mi decisión fue tomada por mí. Estaba desayunando en mi apartamento cuando escuché golpes violentos en mi puerta. No eran golpes normales, eran golpes de alguien que estaba furioso. «Sofía, abre esta maldita puerta. Sé que estás ahí». La voz de Roberto sonaba áspera, desesperada. Claramente había estado bebiendo, algo que rara vez hacía pero que explicaría su decisión de venir a confrontarme directamente. «Has destruido a tu familia. Has destruido todo lo que he construido durante años. Todo por tu drama de princesa». Los golpes se intensificaron. Pude escuchar que estaba pateando la puerta también. Inmediatamente llamé al 911, mientras me refugiaba en mi habitación. 911, ¿cuál es su emergencia? Mi nombre es Sofía Rivera. Mi padre está en la puerta de mi apartamento, golpeando violentamente y gritando amenazas. Tengo una denuncia pendiente contra él por violencia doméstica. ¿Está usted en peligro inmediato? Sí, creo que va a intentar entrar por la fuerza. En ese momento, escuché un sonido que me heló la sangre, el sonido de madera astillándose. Roberto estaba tratando de patear la puerta para entrar. Los oficiales están en camino. Manténgase en línea conmigo. Sofía, vas a arruinar a tu familia por tu egoísmo. Sales aquí ahora mismo y arreglas este desastre que has creado. Finalmente, escuché el sonido de la puerta abriéndose violentamente. Roberto había logrado entrar. Sus pasos pesados se dirigían hacia mi habitación. «¡Aquí estás! Pequeña malnacida destructiva». Cuando abrió la puerta de mi habitación a patadas, pude ver que efectivamente había estado bebiendo. Sus ojos estaban inyectados de sangre.
Su ropa estaba desarreglada y tenía esa expresión de rabia descontrolada que había visto el sábado anterior. Papá, la policía está en camino. Vete ahora y tal vez podamos resolver esto sin que sea arrestado. La policía, se rió con una risa cruel. Llamaste a la policía a tu propio padre después de todo lo que he hecho por ti. ¿Todo lo que has hecho por mí? Mi miedo comenzó a transformarse en indignación. ¿Te refieres a arrastrarme por el pavimento? ¿A empujarme entre la basura? ¿A 26 años de hacerme sentir que no valgo nada? Te di un techo, te di comida, te di educación. Le diste eso a Camila. A mí me diste las sobras de tu atención. Roberto se acercó hacia mí con los puños cerrados. Por un momento, pensé que realmente iba a golpearme, pero en ese momento, escuchamos sirenas acercándose rápidamente. Esto no se acaba aquí, Sofía, murmuró con una voz llena de veneno. Has destruido a tu familia, pero esto no se acaba aquí. Los oficiales llegaron justo cuando Roberto trataba de escapar por la puerta trasera de mi apartamento. Lo arrestaron inmediatamente, y cuando registraron sus bolsillos, encontraron una botella de alcohol vacía y, más perturbadoramente, un cuchillo de cocina. El oficial Martínez, el mismo que había tomado mi declaración días antes, se acercó mientras sus colegas se llevaban a Roberto esposado. Señorita Rivera, creo que acaba de tomar la decisión correcta sobre presentar esa denuncia. Un hombre que viene armado a confrontar a su propia hija claramente representa un peligro real. Esa tarde, en la comisaría, finalmente firmé todos los documentos necesarios para proceder con la denuncia completa contra Roberto. Los cargos incluían agresión física por el incidente del sábado, violación de domicilio por entrar a mi apartamento por la fuerza, e intimidación con arma blanca por el cuchillo que llevaba. Con la evidencia que tenemos, explicó el fiscal asignado al caso, Roberto Rivera está viendo un mínimo de 2 años de prisión, probablemente más, y tendrá una orden de restricción permanente que le prohíbe acercarse a usted o contactarla de cualquier manera. Mientras salía de la comisaría esa tarde, me sentí extrañamente vacía. Durante semanas, había estado planeando y ejecutando mi venganza contra mi familia. Había logrado que Roberto perdiera su trabajo, su estatus en la comunidad y ahora su libertad. Camila había perdido su estilo de vida lujoso y se veía forzada a enfrentar la realidad del mundo real. Pero en lugar de satisfacción, lo que sentía era una extraña sensación de cierre, como si un capítulo doloroso de mi vida finalmente hubiera terminado, permitiéndome comenzar uno nuevo. Carmen me estaba esperando en mi apartamento cuando regresé, con una botella de vino y comida de mi restaurante favorito. ¿Cómo te sientes?, me preguntó mientras servía 2 copas. Libre, respondí, y me di cuenta de que era la palabra perfecta. Por primera vez en mi vida, me siento completamente libre. Tu padre va a estar en prisión por un tiempo largo. ¿Tienes algún sentimiento de culpa? Consideré la pregunta cuidadosamente. No. Durante años, me sentía culpable por cosas que no había hecho, por no ser la hija perfecta que él quería, por no poder ganarme su amor. Pero ahora entiendo que él es responsable de sus propias acciones. Yo no lo forcé a arrastrarme por el pavimento. Yo no lo forcé a venir a mi apartamento con un cuchillo. Carmen asintió con aprobación. Exactamente. Y ahora puedes enfocarte en construir tu propia vida, rodeada de personas que realmente te valoran. Esa noche, mientras reflexionaba sobre todo lo que había ocurrido, recibí un mensaje inesperado. Era de Camila. Sofía, sé que probablemente no quieres saber nada de mí, pero necesito decirte algo. Papá está en la cárcel. Mamá está trabajando por primera vez en 15 años para pagar las cuentas, y yo estoy trabajando en una cafetería para pagar mi propio auto. Por primera vez en mi vida, entiendo lo que significa trabajar para conseguir las cosas, y por primera vez, entiendo lo injusta que he sido contigo durante todos estos años. No espero tu perdón, pero quería que supieras que finalmente entiendo. Leí el mensaje varias veces. Era diferente de sus textos anteriores. No había súplicas, no había manipulación, solo reconocimiento. Tal vez Camila realmente estaba aprendiendo algunas lecciones. Decidí responder. Camila, aprecio que reconozcas lo que pasó. Tal vez algún día podamos tener una conversación real sobre todo esto, pero por ahora necesito espacio. Su respuesta llegó inmediatamente. Lo entiendo completamente. Cuídate, hermana. Fue la primera vez en años que me había llamado hermana, sin sarcasmo o condescendencia. 6 meses después, mi vida había cambiado de maneras que no había anticipado.
Roberto fue sentenciado a 3 años de prisión por los múltiples cargos. La orden de restricción permanente aseguraba que nunca podría acercarse a mí nuevamente. Mi madre y yo habíamos comenzado a reconstruir lentamente nuestra relación a través de sesiones de terapia familiar. Elena estaba trabajando como recepcionista en una clínica médica, y aunque el salario era modesto, me decía que se sentía más digna ganando su propio dinero por primera vez en décadas. Camila había sorprendentemente persistido en su trabajo en la cafetería y había comenzado a tomar clases nocturnas de administración de empresas. Habíamos tenido 2 conversaciones telefónicas cordiales, y aunque nuestra relación estaba lejos de ser reparada, al menos ya no había hostilidad activa entre nosotras, y yo había sido promovida en mi trabajo después de que mi jefe reconociera mi determinación y fuerza durante todo el proceso legal. También había comenzado a salir con David, un colega que había sido increíblemente comprensivo sobre mi situación familiar. Una tarde, mientras organizaba mis cosas para mudarme a un apartamento más grande, encontré la grabación original de aquel sábado fatídico. La escuché una vez más, y me sorprendió cómo había cambiado mi reacción emocional. Ya no sentía dolor o humillación al escuchar la voz de Roberto arrastrándome por el pavimento. En su lugar, sentía algo parecido al orgullo. Orgullo porque había encontrado el valor de defender mi dignidad. Orgullo porque había usado la evidencia inteligentemente para asegurar que las acciones tuvieran consecuencias reales. Y orgullo porque había logrado transformar el momento más humillante de mi vida en el catalizador para mi liberación. Borré la grabación de mi teléfono. Ya no la necesitaba. La justicia había sido servida, las lecciones habían sido aprendidas, y yo había recuperado mi vida. Mientras empacaba la última caja, sonó mi teléfono. Era Carmen. Sofía, querida, ¿has visto las noticias locales? No, ¿por qué? Han hecho un reportaje sobre violencia doméstica y mencionaron tu caso como un ejemplo de cómo las víctimas pueden buscar justicia efectivamente. Están diciendo que tu caso ha inspirado a otras mujeres a denunciar situaciones similares. Me quedé en silencio, procesando esta información. Mi experiencia personal había tenido un impacto más amplio de lo que había imaginado. Carmen, ¿crees que hice lo correcto? Mi niña, transformaste años de abuso en una lección poderosa sobre consecuencias y justicia. No solo te defendiste a ti misma, le mostraste a tu familia y a tu comunidad que la violencia doméstica no será tolerada. Sí, definitivamente hiciste lo correcto. Esa noche, en mi nuevo apartamento, me serví una copa de vino y me senté en mi balcón con vista a la ciudad. Por primera vez en 26 años, no había nadie gritándome, humillándome o haciéndome sentir que no merecía respeto. No había drama familiar, no había favoritismo tóxico, no había miedo de ser arrastrada literalmente a través del pavimento por expresar mis necesidades. Solo había paz. Y venganza servida exactamente a la temperatura correcta, fría, calculada y absolutamente satisfactoria. Roberto Rivera había aprendido que arrastrar a tu hija por el pavimento y empujarla entre la basura tiene consecuencias que van mucho más allá de 10 minutos de violencia. Había perdido su trabajo, su libertad, su familia y su reputación de manera permanente. Camila había aprendido que reírse de la humillación de otros eventualmente lleva a tu propia humillación cuando tienes que trabajar en una cafetería después de años de ser mantenida como una princesa. Y yo había aprendido la lección más importante de todas, que mi dignidad vale la pena ser defendida, sin importar cuánto tiempo tome o qué tan lejos tenga que llegar para asegurar que la justicia sea servida. Mientras contemplaba las luces de la ciudad desde mi nuevo hogar, sonreí. La hija malcriada que supuestamente pertenecía entre la basura había demostrado que tenía más valor y fortaleza que toda su familia combinada. Y esa realización valía cada segundo de dolor que había tomado llegar hasta aquí. Hay historias que no son solo historias, son espejos de la vida. Si esta te conmovió, ayúdanos a seguir contando otras que también merecen ser escuchadas. Dale hype a este video para que más personas puedan verlo. Muchas gracias y que tengas un excelente día.